sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva por otras de menor intensidad o bien sustituir la causal por peligro de fuga. Para ello, funda su solicitud en los nuevos antecedentes que a su juicio serían las 3 declaraciones del imputado prestadas ante el Ministerio Público, los mensajes existentes entre la denunciante y el imputado, el arraigo social y familiar que éste posee y el tiempo transcurrido en prisión preventiva. Respecto a las declaraciones del imputado, señala que éste manifiesta que no habría tenido participación en la contratación de la denunciante como asesora del Ministerio del Interior y que la liberación de los escoltas no habría sido premeditada, sino que se debió a la inexistencia de protocolos al respecto, no existía vigilancia los fines de semana, por lo cual lo normal era que no lo acompañaran en esos días. Señala también la defensa que su representado, al igual que lo que declara la denunciante, no recordaría nada de la situación ocurrida el día de los hechos. Cuestiona los antecedentes recopilados por el Ministerio Público para acreditar la relación sexual, especialmente la realización del informe médico legal, que no es concluyente a su juicio por cuanto en cuanto a la existencia de una penetración vaginal a la víctima y que el informe de genética forense también lo cuestiona por la escasez de la muestra periciada y por una eventual contaminación cruzada de la muestra. Agrega la defensa que su representado jamás tuvo el control de la situación, que los videos exhibidos darían cuenta que tanto la víctima como el imputado mantenían una cercanía que se aprecia como una relación afectiva recíproca y que posterior al hecho la denunciante habría mandado mensajes al imputado que harían referencia solamente a cuestiones laborales sin reprochar los hechos de los cuales habría sido víctima. Por su parte, la Fiscalía da cuenta de los antecedentes recopilados hasta el momento, señalando que las declaraciones del imputado no indican nuevos antecedentes, sino que son los mismos que se tuvieron a la vista en las audiencias anteriores. Sobre las falencias del informe de genética forense, la Fiscalía indica que existe una nota explicativa del aperito de fecha 28 de marzo en la cual se daría cuenta de las dificultades de la pericia, pero indicando que el resultado de la misma es irrefutable en cuanto a la certeza de que las muestras de espermios encontrados corresponden al imputado. Da cuenta también de un informe reciente, de fecha 28 de marzo, de la Policía de Investigaciones sobre las pericias realizadas al teléfono del imputado, en que se da cuenta que el día de los hechos y en la madrugada del día siguiente, este mantuvo actividad tecnológica en su celular utilizando las redes sociales correspondientes a Signal y Spotify de manera constante, realizando cerca de 10 interacciones, además de la utilización de la cámara fotográfica en 2 oportunidades entre las 0:45 horas y la 1:18 de la madrugada. Finalmente, la querellante solicita se mantenga la medida cautelar, agregando, además del peligro para la seguridad y el peligro para la víctima, el peligro para la seguridad de la investigación, señalando que no se han alegado nuevos antecedentes por parte de la defensa, que la declaración del imputado solo ha mantenido su negación de los hechos, la misma que ha mantenido desde el primer momento de la investigación. La querellante hace referencia a la declaración de 2 testigos, como son Gabriel de la Fuente, a quien en un primer momento el imputado le negó rotundamente la interacción sexual que habría tenido con la víctima a la mañana, asegurando que no hubo ninguna interacción sexual, sin perjuicio que posteriormente la ministra del Interior, Carolina Toá, le habría señalado que probablemente hubo sexo en la noche, pero que no lo recordaba. La querellante cuestiona la teoría de la defensa en cuanto a la pérdida de conciencia del imputado, señalando que las interacciones por Internet reveladas por la pericia del teléfono del imputado y el uso de la cámara dan cuenta de su plena conciencia durante el transcurso de la noche en que ocurrieron los hechos. Da cuenta también la querellante de la relación de poder, tanto por la dependencia laboral, económica y política que mantenía la víctima con el imputado. Y señala que el peligro que constituiría la libertad del imputado para la seguridad de la investigación hace referencia al actuar posterior a los hechos
intentando utilizar a la Policía de Investigaciones para borrar evidencia, e indica que el denunciado ha mantenido contacto con importantes personas ligadas tanto a la política como a las comunicaciones. Segundo, en relación a los nuevos antecedentes alegados por la defensa, a juicio de la suscrita, estos no son novedosos, ya que tanto los videos como los otros antecedentes que da cuenta la defensa durante la audiencia se tuvieron a la vista en la primera audiencia en que se decretó la medida cautelar. Las declaraciones que ha prestado el imputado no han modificado su postura inicial en cuanto a la supuesta privación de sentido que también lo afectaba, cuestión que resulta irrelevante para el tipo penal, pero que además ha sido desvirtuada con las nuevas diligencias realizadas por el Ministerio Público, que demuestran que el denunciado tuvo abundante actividad en su teléfono celular, lo que desvirtúa la hipótesis de su alteración de conciencia. También la Fiscalía cuenta con la nota explicativa del peritaje genético realizado a las prendas de la víctima, que si bien no es concluyente por sí mismo, la perito ha aclarado que toda la evidencia de los espermios encontrados son compatibles con el ADN del encartado, descartando la presencia de material genético de otra persona de sexo masculino. En base a estas nuevas diligencias, se puede estimar que los nuevos antecedentes perjudican al imputado, entregando más indicios de la existencia del delito y de su participación. Tercero, en cuanto a la necesidad de cautela, si bien el imputado goza de irreprochable conducta anterior, el hecho que se le atribuye tiene asignada pena de crimen, y su conducta posterior al hecho, consistente en manipular cierta evidencia y borrar el contenido de sus celulares, negando además la existencia de los otros aparatos que posteriormente le fueron incautados, configuran tanto el peligro para la seguridad de la sociedad como el peligro para la investigación, por lo que el tribunal resuelve mantener la prisión preventiva. En cuanto al aumento solicitado por la Fiscalía, atendida a las pericias y las diligencias pendientes, el tribunal, teniendo presente también la decisión recientemente decretada, ha decidido aumentar en 75 días el plazo para la investigación. Determinación entonces de la magistrada Carla Capelo, donde se ha mantenido entonces la prisión preventiva para Manuel Monsalve, descartando los antecedentes que ha presentado la defensa en torno a la supuesta vulneración de conciencia que ha planteado la defensa de Manuel Monsalve al respecto, donde se han aportado antecedentes por la parte querellante y también el Ministerio Público de la utilización de su celular a través de aplicaciones en redes sociales durante la noche que de alguna manera desvirtúan este argumento de no recordar finalmente lo que ocurrió. Se expusieron también para tomar esta determinación, y ustedes lo escuchaban en voz de la magistrada, las declaraciones de testigos en la causa de Gabriel de la Fuente, el ex jefe de gabinete de Manuel Monsalve, y también de la ex ministra del Interior, Carolina Toá. Ambas declaraciones son contradictorias de acuerdo a la información que se le entregó a cada uno de ellos por parte de Manuel Monsalve, lo que finalmente ha colaborado con el convencimiento de la magistrada de la necesidad de mantener la prisión preventiva para el ex secretario del Interior y extender el plazo investigativo. Era otro de los puntos que se iba a zanjar en esta audiencia. Se va a extender el plazo de investigación por 75 días más en torno a esta situación. Te escucho. Sí, Dani, incluso uno de los elementos que entregaba la jueza al final decía: las nuevas pruebas son mucho más concluyentes contra Manuel Monsalve, o sea, muy distinto a lo que dijo su defensa durante los últimos días, que iban a entregar una serie de antecedentes respecto a diversos elementos de lo que sucedió aquella noche, pero la jueza fue bastante clara, no dejó espacio a ninguna duda de que los nuevos antecedentes que se tienen en la carpeta, en base a interrogatorios, a pruebas que se iban entregando, son mucho más concluyentes respecto a que Manuel Monsalve debe continuar en prisión preventiva. Así es, lo ha planteado la magistrada respecto a estos puntos que se presentaron para poder de alguna manera modificar la determinación de la medida cautelar, señalando que estos son mucho más claros a su juicio para poder de alguna manera mantener esta medida que es la de mayor rigurosidad de nuestro sistema penal, que es la prisión preventiva, pese, decía la magistrada, a que el imputado tiene una irreprochable conducta anterior, pero aquí arriesga pena de crimen por los delitos que
se le están imputando son delitos que necesariamente están aparejados de una condena de cárcel efectiva. Es por lo mismo que finalmente se ha mantenido esta determinación de la prisión preventiva. Veremos ahora si el ánimo previo, ¿no?, a la resolución del tribunal de la defensa de Manuel Monsalve, que era no apelar esto a un tribunal de segunda instancia, se mantiene, o bien hay modificaciones al respecto, si eventualmente podría ser aquello. Vamos a escuchar de inmediato entonces al Ministerio Público, a la Fiscalía, respecto a esta determinación del tribunal. Fiscal, bueno, cuéntenos un poquito respecto a esta resolución, ¿qué le parece y si están conformes con esto? Buenos días. Nos manifestamos conforme con la resolución que mantuvo la prisión preventiva del imputado, conforme lo solicitamos en la audiencia. Era lo que nos parecía que debía ocurrir, atendido los nuevos y graves antecedentes que ratifican la imputación que hemos efectuado desde un inicio en su contra. Fiscal, se habla del uso del celular como un argumento para descartar esta teoría, ¿no?, de la pérdida de conciencia, donde se expone al tribunal el uso de estas aplicaciones por cierta cantidad de horas en reiteradas oportunidades, ¿no? Efectivamente, el día de ayer expusimos los resultados de este análisis que encargamos a la Policía de Investigación y que daban cuenta de un intenso uso de su teléfono celular de distintas aplicaciones, tal cual como la resolución de la jueza lo dejó en evidencia, durante el periodo en cuestión, esto es la noche del día 22 de septiembre y la madrugada del día 23 de septiembre del año pasado, que daban cuenta e imposibilitan el hecho de que el imputado no haya tenido conciencia de lo que estaba efectuando. ¿El uso de la cámara? ¿Qué hizo con la cámara? Eso es materia de investigación. ¿Relaciones con alguien relevante para investigación? En cuanto a su declaración, se realizaron algunas diligencias, se expuso en audiencia qué es lo que nos parecía acerca de aquello y no desvirtúan en nada cuál es su versión, su versión no desvirtúa en nada los hechos que se han imputado, más bien incluso cuestionamos varios de estos, como por cierto, en todo caso también quedó en evidencia en esta audiencia y el resultado de la misma. ¿El Signal es con alguien relevante? ¿Conversó con alguien importante? Hemos solicitado la ampliación, lo concedió el tribunal, se encuentran algunas diligencias importantes pendientes, las finales diligencias de la investigación, al término de las cuales ya vamos a proceder a cerrar la misma. ¿El hecho con quién hablara es relevante para la investigación? ¿Es relevante la comunicación que se tuvo por la red social Signal? Son relevantes en la medida que dicen relación con el hecho que se ha imputado. En este caso, lo que indicamos en la audiencia es que él usó esa aplicación en un determinado periodo de tiempo previo a la comisión de los delitos, que no dan cuenta en definitiva de una inconsciencia de su parte en cuanto a no saber qué es lo que estaba llevando a cabo. Fiscal, fue importante la nota aclaratoria de la perito respecto a los peritajes que se habían en un inicio pensado inconcluyentes, pero la nota aclaratoria fue fundamental. La verdad que el peritaje por sí mismo es suficientemente concluyente y tiene un peso específico relevante en cuanto a lo que informa. Luego, dado el cuestionamiento efectuado por las mismas defensas con el objeto de profundizar en aquello, nosotros lo explicamos así previamente incluso en la Corte de Apelaciones, no nos parecía que fuera inconcluyente, pero profundizamos en aquella línea con el objeto de despejar cualquier tipo de duda al respecto. Y lo que hizo la perito en definitiva fue explicar un poco más lo que ya había indicado, pero por sí solo se explica. ¿Conversaciones con la víctima? Existen antecedentes que están eliminados, efectivamente, como lo dijimos en audiencia, antecedentes de su teléfono celular que fueron eliminados, en particular las conversaciones con la víctima. El uso de la cámara, fiscal, uno de los elementos, aparte del Spotify y Signal, es el uso de la cámara. Este uso de la cámara quedó documentado como grabaciones a la propia víctima. Los antecedentes hasta ahora dan cuenta del uso de la misma, solamente eso. La investigación respecto a gastos reservados, pusieron investigación esta línea adicional. Consulta por la línea adicional respecto a la investigación de gastos reservados que va aparejada también a esta causa. Formalización próxima respecto de Manuel Monsalve y otras autoridades de gobierno. Esa investigación está con múltiples diligencias pendientes, avanzando, y no puedo adelantarle nada al respecto. ¿Se mantiene una teoría de obstrucción a la investigación por parte de Manuel Monsalve días previo a la denuncia? Es parte de los antecedentes de investigación de aquella otra investigación que se lleva adelante y, como le indiqué, no le puedo adelantar nada al respecto. ¿Existió una relación previa entre las dos personas? Sí, existía una relación previa de las dos personas involucradas en este caso, del imputado y la denunciante, respecto a lo que plantea la defensa. Existía solo una relación laboral entre ambos.
¿En qué se fundamenta la solicitud de los 75 días, fiscal? Por favor, las preguntas de a uno, si no... la solicitud de 75 días extra? ¿Qué es lo que falta, fiscal, en términos de diligencia para solicitar esos 75 días, fiscal? Las diligencias dicen en relación con algunas declaraciones, la culminación de una pericia que se encuentra actualmente en curso y profundizar en el análisis del teléfono celular. ¿Qué señala? ¿Es del día posteriores al encuentro de septiembre? ¿Cuándo ocurre ese borrado de chat que señala? Es previo a la denuncia. Previo a la denuncia, el borra conversaciones fiscal, que se puedan recuperar. No, si solo estoy No me importa, no es necesario. Fiscal, ¿cuál es la posibilidad de que puedan recuperar esa información del teléfono? Por ejemplo, lo que él pueda haber hablado con ella, o si usó la cámara, por ejemplo, se hablaba de los querellantes que a lo mejor se podía pedir una diligencia respecto a recuperar imágenes de las cámaras. ¿Eso cómo podría cambiar el curso de la investigación y si es relevante y si lo pidieron así? Y si está la posibilidad de hacerlo. Porque... Es justamente una de las diligencias en que fundamos la ampliación del plazo y vamos a ver cuál es el resultado de la misma una vez que la recibamos. ¿Y para ustedes es importante verificar, por ejemplo, si hubo uso de la cámara, si hubo fotos, por ejemplo? ¿Podría cambiar también el curso de la investigación? Fue parte importante de las alegaciones que efectuamos el día de hoy, por lo tanto los consideramos de ese modo. Cuando se plantea respecto de... Se le consulta respecto a los dichos del presidente y la conversación previa con Manuel Monsalve, que fue publicado a través de un medio de comunicación, si se va a citar o no al presidente de la República. La investigación no las comentamos. Considerando que el Signal lo ocupaban entre autoridades y que se haya ocupado en esa noche, ¿es relevante el contenido de esa conversación? Si lo tuviéramos, tendríamos que analizar cuál es el contenido de la misma. ¿Se puede recuperar con tanto tiempo que ha pasado? Estamos realizando las pericias. Esta información se recibió solo recientemente y vamos a esperar el resultado de la misma para poder analizarla. Pero la experiencia dice que la recuperación es posible porque también, por ejemplo, en casos como Sierra Bella, la exalcaldesa Iracy Hasler había borrado información y se pudo recuperar. Entonces, ¿la posibilidad es como grande de que se pueda recuperar esa información? Insisto, una vez que tengamos la información completa, vamos a analizar en cuanto a su mérito la utilidad para la investigación. La declaración de la víctima se ha mantenido constante a lo largo del tiempo. Sabemos que hace poco también volvió a declarar, o hay inconsistencia en su relato. No hay inconsistencia, se ha mantenido constante en el tiempo, así lo hicimos presente en audiencia, por lo tanto no existe un cuestionamiento en tal sentido que se pueda efectuar. Se le pregunta si hay una perspectiva de género para abordar la declaración de la denunciante, si está considerado esto dentro de la investigación. Hemos considerado todas las variantes, entre ellas la que usted indica, respecto de la víctima, dada la delicada situación por la que atraviesa. Sobre la colaboración del presidente de la República, ¿cómo podría catalogar usted eso y si hay alguna contradicción con el resto de los antecedentes? Las declaraciones de todos los testigos son relevantes para la investigación. La denunciante también reconoce que se conocía en 2017, en las declaraciones se contrapuso ambas versiones. No hay contraposición en tal sentido. ¿Cómo pesan las pruebas que presentó la parte creyente en términos también de la exhibición de videos? ¿Son relevantes para poder configurar? Son los mismos videos que ya existían en la investigación, con una interpretación diferente que efectúa la defensa, es su derecho, por cierto, pero fue desvirtuado aquello por la resolución. Nosotros nos opusimos y fue desvirtuado aquello fuertemente conforme a la resolución de la jueza. Escuchamos la palabra del fiscal a cargo de la investigación. A ver si podemos conversar con la abogada Mariana Santibáñez, que representa los intereses de la denunciante, querellante en esta causa, que finalmente ha aportado con antecedentes nuevos para mantener la prisión preventiva del imputado. Bueno, estamos tranquilos, estamos todo el equipo tranquilo, estamos satisfechos con la resolución que se ha dado. Además, nosotros invocamos esta segunda necesidad de cautela que tiene que ver con el peligro para la seguridad de la investigación, principalmente por el comportamiento posterior del imputado a estos hechos, cuestión que ha sido además resuelta de manera positiva por la magistrada. Así que entendemos que hoy día sale esta resolución que decreta la prisión preventiva reforzada en relación con la que había antes. Y en ese sentido estamos tranquilos, sobre todo pensando además en nuestra representada, entendemos que están los elementos
para efectos de poder seguir avanzando en la investigación, que a poco en la investigación, nos han dado 75 días para el Ministerio Público, así que hay que hacer lo que queda de manera bastante diligente, como decía hasta ahora, y estaríamos en condiciones entonces de ir pronto a juicio oral. ¿Cómo interpretan esta prueba que se ha presentado de que existirían vínculos previos entre Manuel Monsalve y la víctima? Bueno, lo tomamos tal como, o sea, en primer lugar lo tomamos como un elemento más que permite afirmar, ¿cierto?, el dolo del autor respecto a haber estado plenamente consciente mientras violaba a mi representada. Y además, da cuenta, además, se dio cuenta durante esta audiencia de que él habría borrado las conversaciones que tenía con mi representada previamente, que es otro elemento que permite afirmar el dolo del sujeto. Y además lo tomamos con preocupación, sobre todo por el uso que aparece en 3 oportunidades de la cámara de su teléfono, lo que evidentemente nos genera preocupación en relación con el contenido de lo que habría captado por esa cámara, ¿sí? Así que vamos a pedir diligencias en ese sentido. Además han aparecido antecedentes que dan cuenta de conversaciones posteriores del imputado, posteriores a la denuncia, que dan cuenta de haber tomado contacto con personas vinculadas a las comunicaciones. De hecho, la jefa de la Fiscalía Nacional de Comunicaciones, del Ministerio Público, así como otras autoridades asociadas a comunicaciones y autoridades políticas. Y toda esta conducta posterior da cuenta evidentemente que lejos de ayudar a la investigación han sido conductas que tienden a entorpecer la misma. Abogada, ¿le parece a usted que hay intervención por parte del gobierno o intención de encubrir en tanto y cuanto le habría manifestado él a la ministra Toá que al parecer, o en lo que él decía, habría habido relaciones sexuales y que es el mismo presidente que le dice que aquí tiene que prevalecer el principio de la inocencia, presunción de inocencia? ¿No le parece que se intentó encubrir por parte del gobierno? Sí, a ver, son dos cosas diferentes, porque en relación con lo que ha señalado respecto a la ministra Toá, a la ex ministra Toá, lo cierto es que es un elemento que yo doy a conocer en la audiencia y que da cuenta más bien todo lo contrario. La ministra Toá es la que dice eso en su declaración, así que no hay ningún ánimo, me parece, respecto de ella en este punto, para efectos de encubrir, todo lo contrario, permite eso contradecir lo que ha señalado ahora el imputado, que ha salido con una posición distinta en este minuto, claramente poco creíble. ¿Cómo está su representado? Bien, se mantiene en prisión preventiva Manuel Monsalve.